En los pliegues del tiempo, donde las arenas del desierto susurran secretos antiguos, hay historias que resuenan como truenos lejanos, pero que rara vez se cuentan. No son las hazañas de reyes coronados ni los cánticos de profetas iluminados. Son relatos de hombres cuyos pasos se perdieron en las sombras, cuyas vidas, breves como un suspiro, dejaron un eco que aún intriga. Esta es una de esas historias, una que no brilla con la gloria de los héroes, sino que arde con el misterio de un destino sellado por la mano divina. Una historia que comienza con un hombre, un primogénito, un alma atrapada en el torbellino de su propia maldad, cuyo nombre apenas se murmura en los textos sagrados. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué pudo haber hecho para que el cielo mismo dictara su fin? La respuesta está en las tierras de Canaán, en un tiempo de patriarcas y promesas, donde la vida y la muerte colgaban de un hilo divino. La historia de Er, un relato olvidado. Esta es la historia de Er, hijo de Judá. Para entender a Er, debemos retroceder al corazón de una familia marcada por la bendición y la lucha. Judá, el cuarto hijo de Jacob, era un hombre de contradicciones, líder entre sus hermanos, pero también un alma herida por la culpa de haber vendido a su hermano José como esclavo. Tras aquel acto, Judá se apartó de su clan buscando refugio en la ciudad de Adulam, donde forjó una alianza con Hira, un amigo local. Allí, en tierra extranjera, Judá tomó por esposa a una mujer cananea, hija de Súa, un hombre de renombre entre los suyos. De esta unión nacieron 3 hijos: Er el primogénito, Onán el segundo, y Selá el menor. La familia de Judá, aunque apartada de la senda de sus antepasados, parecía destinada a prosperar en la fertilidad de Canaán. Pero el destino, como un río traicionero, tenía otros planes. Er creció bajo la sombra de su padre, un hombre cuya vida estaba tejida con hilos de redención y error. Como primogénito, Er llevaba el peso de ser el heredero, el portador del nombre y la esperanza de su linaje. Judá, con el celo de un patriarca, buscó una esposa para él, una mujer llamada Tamar, cuya historia habría de entrelazarse con la de Er de manera trágica y eterna. Tamar, una figura enigmática, entró en la vida de Er, no solo como esposa, sino como un espejo que reflejaría las sombras de su alma. Pero algo en Er, algo oscuro y retorcido, comenzó a manifestarse. La Biblia, con su brevedad impactante, nos dice: Er, primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. ¿Qué maldad pudo haber cometido Er para merecer tal juicio? El texto no detalla sus pecados, y en ese silencio está el primer gran misterio. ¿Fue su corazón corrompido por la idolatría cananea, influenciado por la cultura de su madre? ¿O fue su carácter cruel, un reflejo de las luchas internas de Judá? Los sabios antiguos especulan que Er, tal vez, se rebeló contra las leyes de Dios, negándose a cumplir con el deber de dar descendencia a su esposa, un acto que en aquella época era tanto un mandato divino como una responsabilidad social. Otros sugieren que su maldad fue un desafío directo a la alianza de su abuelo Jacob con Dios, un rechazo a la promesa que sostenía a su pueblo. Sea cual fuere su pecado, fue tan grave que el Creador mismo intervino, cortando su vida como se corta un hilo débil. La historia de Er, aunque breve, nos confronta con una verdad inquietante. Nuestras elecciones, por pequeñas que parezcan, resuenan en la eternidad. Er tuvo la oportunidad de ser un eslabón en la cadena de la redención, pero eligió un camino que lo llevó a la oscuridad. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su vida nos invita a preguntarnos: ¿qué decisiones estamos tomando que podrían apartarnos del propósito divino? La muerte de Er no fue el fin, sino el comienzo de una historia que sacudiría los cimientos de la familia de Judá. Su ausencia dejó a Tamar viuda, sin hijos, en una posición vulnerable en una sociedad donde la descendencia era la medida del valor. El viento de Canaán llevaba consigo el peso de la pérdida, un lamento que parecía enredarse en los olivos y los caminos polvorientos. La muerte de Er, como un relámpago que parte un roble, dejó un vacío que no solo era suyo, sino que amenazaba con engullir a todos los que lo rodeaban. En la casa de Judá, el silencio era más pesado que las palabras. Tamar, la viuda de Er, permanecía en una encrucijada de dolor y desamparo. Su futuro era tan incierto como las nubes que cruzaban el cielo. Pero la historia de Er no termina con su último aliento. Su sombra se alargaba, tejiendo un tapiz de consecuencias que pondrían a prueba la fe, la lealtad y el destino de una familia elegida por Dios. La vida de Er, aunque cortada abruptamente, había sido un destello de rebeldía contra el orden divino. Su maldad, aunque no detallada en las Escrituras, era un veneno que había enraizado en su corazón. Los sabios de antaño, meditando sobre Génesis 38:7, sugieren que Er pudo haber despreciado las responsabilidades de su primogenitura, no solo como esposo, sino como heredero de una promesa mayor.
La alianza de Dios con Abraham, Isaac y Jacob era un fuego que ardía en la memoria de los patriarcas, pero criado en una tierra de ídolos, quizá volvió su rostro hacia las deidades cananeas o cedió a un orgullo que lo cegó. Su muerte no fue un capricho del cielo, sino un recordatorio de que el Señor ve lo que el hombre oculta. Como está escrito, los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Tras la muerte de Judá, con el corazón apesadumbrado pero aferrado a las costumbres de su tiempo, buscó preservar el nombre de su primogénito. La ley del levirato, una tradición arraigada en las culturas de la época, exigía que el hermano de un hombre fallecido sin hijos tomara a su viuda para engendrar un heredero que perpetuara su linaje. Deuteronomio 25:5 nos narra: si hermanos habitaren juntos, y muriese uno de ellos sin hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Judá, consciente de esta tradición, ordenó entonces que su segundo hijo, Onán, cumpliera con su deber. Tamar debía concebir, y el hijo que naciera sería considerado hijo de no de Onán. Así se restauraría el nombre del primogénito caído y su linaje continuaría. Pero Onán no estaba dispuesto a honrar esa misión. No quería que su esfuerzo engendrara descendencia para un hermano muerto. No quería ceder la herencia, ni compartir la gloria con un hijo que legalmente no sería suyo. Y en un acto calculado de egoísmo, fingía cumplir con su deber pero lo saboteaba en secreto. Génesis 38:9 nos narra: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Onán deshonró tanto a Tamar como al mandato de Dios. No solo negó la justicia, jugó con ella y Dios no lo pasó por alto. Génesis 38:10 nos narra: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. La doble tragedia golpeó a Judá como una tormenta. 2 hijos perdidos, 2 juicios divinos en rápida sucesión. El patriarca, quizás temiendo que Tamar fuera una maldición o que su linaje estuviera bajo algún designio trágico, decidió no dar a su tercer hijo, llamado Selá, como esposo de Tamar. En cambio, le pidió que regresara a la casa de su padre y esperara hasta que su hijo creciera. Pero en el corazón de Judá, la duda y el miedo habían echado raíces. ¿Era Tamar la culpable? ¿O era su propia vida marcada por errores pasados la que atraía la ira del cielo? Judá no lo sabía, pero su decisión de apartar a Tamar marcó el comienzo de una nueva historia, una donde la viuda de se convertiría en el eje de una redención inesperada. La historia de y Onán nos enfrenta a la fragilidad de la obediencia. Ambos hermanos tuvieron la oportunidad de honrar a Dios y a su familia, pero eligieron caminos de egoísmo y desafío. Sus muertes nos recuerdan que el juicio de Dios no es caprichoso, sino un reflejo de su santidad. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, en medio del juicio, hay un destello de gracia. La historia no termina con la muerte, sino que abre la puerta a la redención incluso para los que parecen olvidados. Tamar, enviada a la casa de su padre, cargaba con el peso de ser una viuda sin lugar en el mundo. En una sociedad donde la identidad de una mujer estaba ligada a su esposo y sus hijos, Tamar era un eco de un hombre que corría el riesgo de desvanecerse. La historia de aunque parecía concluida, estaba a punto de entrelazarse con un acto de valentía y astucia que pondría a prueba la fe de todos los involucrados. El sol ardía sobre Canaán, como si quisiera quemar los secretos que se escondían en los corazones de sus habitantes. En la casa paterna de Tamar, el tiempo se deslizaba con la lentitud de un río estancado. Los años pasaban y la promesa de Judá de entregar a Selá como esposo se desvanecía como un espejismo. Tamar, vestida con las ropas de viuda, vivía en un limbo de espera, pero su espíritu no estaba roto. En su interior, una chispa de audacia comenzaba a encenderse, una determinación que transformaría su destino y el de la familia de Judá. La sombra de aunque distante, seguía proyectándose sobre ella, pero Tamar estaba a punto de tomar las riendas de una historia que parecía condenada al olvido. Judá, mientras tanto, buscaba recomponer su vida tras la muerte de su esposa. El patriarca, endurecido por el dolor y la culpa, recorría los caminos de Canaán, sumido en sus pensamientos. Un día, mientras se dirigía a Timnat para supervisar la esquila de sus rebaños, el destino lo puso en el cruce de un plan que no podía prever. Tamar, al enterarse de su viaje, tomó una decisión audaz. Se despojó de sus vestiduras de viuda, se cubrió con un velo y se sentó en la entrada de Enaim, un lugar estratégico en el camino a Timnat. Su intención no era solo reclamar su derecho, sino asegurar un futuro para el linaje de un linaje que, sin saberlo, estaba destinado a ser parte de algo mucho mayor. Cuando Judá la vio, no reconoció a Tamar tras el velo,
Pensándola una mujer de la región, se acercó a ella y sin saber que estaba tratando con su nuera, le ofreció un trato, un cabrito a cambio de su compañía. Tamar con astucia, pidió una prenda como garantía, el sello, el cordón y el bastón de Judá, objetos que eran tan únicos como una firma en la arena. Judá accedió y de aquel encuentro, Tamar concibió. Con las prendas en su poder ella regresó a su vida de viuda, mientras Judá, ignorante de la verdad, continuó su camino creyendo que había cerrado un encuentro pasajero. Meses después las noticias llegaron a Judá como un trueno. Tamar estaba embarazada y los rumores la acusaban de deshonra. Furioso, Judá ordenó que fuera llevada ante él, para ser juzgada declarando, «Sáquenla y quémenla». Pero Tamar, con la calma de quien sostiene la verdad, presentó las prendas de Judá ante la multitud diciendo, «Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada». En ese momento el velo de la verdad cayó. Judá, confrontado con su propio sello, cordón y bastón, reconoció su falta y proclamó, «Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Selá». El juicio se disolvió y Tamar fue vindicada. La valentía de Tamar es un faro en esta historia de sombras. Aunque las leyes y costumbres de su tiempo la confinaban, ella actuó con fe y astucia para reclamar su lugar en el plan de Dios. Su historia nos recuerda que el Señor puede usar a los marginados para cumplir sus propósitos. Como dice Isaías 55:8, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», declara el Señor. Tamar, una mujer sin poder aparente, se convirtió en un instrumento de redención. Las arenas de Canaán se asentaban tras la tormenta desatada por el acto de Tamar, pero el eco de sus acciones seguía resonando en el corazón de Judá. El patriarca, una vez cegado por el dolor y el orgullo, ahora caminaba con un nuevo peso, el reconocimiento de su propia fragilidad. La verdad revelada por Tamar no solo había salvado su vida, sino que lo había obligado a mirar el abismo de sus errores. Judá, transformado por la experiencia, comenzó a asumir un papel diferente entre los suyos. La humildad que nació de su encuentro con Tamar lo preparó para liderar con una sabiduría que antes le era ajena. Mientras Judá crecía en estatura espiritual, Tamar dio a luz a 2 hijos gemelos, Fares y Zeraj. El nacimiento fue extraordinario. Durante el parto, Zeraj extendió su mano y la partera ató un hilo escarlata a su muñeca, pero Fares, con un impulso inesperado, nació primero, ganándose el nombre que significa irrumpir. Después de que Tamar diera a luz a Fares y Zeraj, el relato bíblico no vuelve a mencionar a Er en ningún acto. Su vida terminó en una frase. Su historia fue interrumpida antes de empezar. Y sin embargo, su ausencia es una figura constante en el desarrollo del linaje de Judá. En los registros genealógicos de las Escrituras, su nombre aparece pero como una advertencia, no como un legado. Fíjate bien, no fue Er quien continuó el linaje como hubiera sido lo natural. Fue un hijo nacido fuera de la norma y de una unión inesperada, de una mujer olvidada. La línea del Mesías no siguió el camino del primogénito, sino del reemplazo. Er no fue recordado por lo que hizo, sino por lo que perdió. El privilegio de ser el canal de la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. El hijo mayor de Judá, quien debía heredar la bendición, quedó fuera del mapa. En Canaán, la vida de la tribu de Judá comenzó a tomar forma. Los descendientes de Jacob, ahora una familia numerosa, se preparaban para un éxodo que aún no podían prever. Judá, como líder de su clan, llevó consigo las lecciones de su pasado, incluyendo el breve pero devastador capítulo de Er. Nunca más se menciona a Er en las Escrituras, pero su ausencia dejó una huella imborrable. Un recordatorio de que el propósito divino no depende de la perfección humana, sino de la soberanía de Dios. Tamar, ahora madre y figura respetada, vivió para ver a Fares y Zeraj crecer, su legado asegurado no por la riqueza, sino por su lugar en la promesa eterna. Judá años más tarde cambiaría. El hombre que negó justicia a Tamar, el padre de Er, se transformaría en un intercesor. Cuando su hermano menor Benjamín fue amenazado en Egipto por el poderoso gobernador que en realidad era José disfrazado, Judá fue el que ofreció su propia vida en lugar de su hermano. Génesis 44:33 nos narra: «Te ruego que me dejes a mí quedar en lugar del joven como siervo de mi señor». Un hombre que había engendrado a un hijo tan malo que Dios le quitó la vida, ahora se ofrecía en sacrificio por otro. ¿Cómo se entiende esto? Él representó la corrupción no redimida. Judá, en cambio, fue quebrado por la vida, enfrentó sus errores y se dejó transformar. Y eso explica por qué, a pesar de la oscuridad inicial, la tribu de Judá sería la portadora del cetro real de Israel. Él tenía la posición correcta, pero el corazón equivocado. Fue el primer hijo de Judá. Si no hubiese caído, su nombre estaría en la genealogía de los reyes y profetas. Su sangre habría sido celebrada en lugar de enterrada. Cada vez que alguien lee la línea genealógica de Mateo y ve a Tamar y a Fares,
Está viendo el vacío de Er. Su lugar está allí, pero sin gloria. Su espacio fue tomado por alguien más, porque Dios no detiene su plan por los hombres que fallan. La transformación de Judá y el legado de Tamar nos enseñan que Dios puede tomar los fragmentos rotos de nuestras vidas y tejerlos en un tapiz de redención. Aunque Er cayó bajo el juicio, su historia no terminó en la muerte, sino en la vida que surgió a través de Fares. Esto nos recuerda Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La gracia de Dios es más grande que nuestros fracasos y su plan trasciende nuestras caídas. La tribu de Judá, fortalecida por los años y las promesas, comenzaba a vislumbrar un destino que trascendía las colinas y los valles de su tierra. Judá, ahora un anciano respetado, llevó a su clan hacia Egipto, donde la reunión con José marcó el comienzo de una nueva era para los hijos de Israel. Entre los que lo acompañaban estaban Fares y Zerah, los gemelos que representaban la victoria de la fe de Tamar sobre la adversidad. En Egipto la tribu de Judá prosperó, creciendo en número y fuerza, mientras las semillas de la promesa divina comenzaban a germinar. Judá en sus últimos días recibió la bendición de su padre Jacob, quien profetizó que de su linaje surgiría un rey cuyo cetro no se apartaría hasta la venida del Mesías. Fares, como patriarca de su propia línea, vio a sus descendientes multiplicarse en la tierra de Gosén. Sus hijos y nietos llevaron adelante el nombre de Judá, manteniendo viva la memoria de una familia que, a pesar de sus errores, había sido elegida para un propósito mayor. A medida que los siglos pasaron, el linaje de Fares se entrelazó con los destinos de Israel. Sus descendientes se establecieron en Belén, donde generaciones después nacería David, el rey ungido cuyo corazón reflejaba el de Dios. Desde David la línea continuó, llevando consigo la promesa de un Salvador que redimiría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En el Evangelio de Mateo, el nombre de Fares aparece en la genealogía de Jesús, un recordatorio eterno de que incluso los capítulos más breves y oscuros de la historia pueden ser redimidos para la gloria de Dios. Génesis 49:10 nos narra: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquel cuya historia casi no se cuenta, se convirtió en símbolo de advertencia. Su nombre aparece en genealogías, pero como un punto de detención, como un faro en medio del juicio. Su memoria no se perpetuó por descendencia, ni por legado. Se perpetuó por el juicio. Y aunque su historia fue breve y su impacto inmediato fue ruina, el hueco que dejó forzó a Judá y a la promesa a tomar una ruta más difícil, pero más gloriosa. A veces, el mayor castigo no es el fuego sino el olvido. Y a veces, Dios no solo destruye lo que está mal, sino que en medio del juicio planta la semilla de lo eterno. La historia de Er no es solo la historia de un hombre muerto por su maldad. Es la historia de cómo Dios no necesita al fuerte ni al primero para cumplir su plan. ¿Por qué Dios lo mató? La Biblia es deliberadamente breve en la explicación. Génesis 38:7 nos narra: Er, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. No dice que cometió un crimen específico. No lo acusa de idolatría, ni adulterio, ni rebelión abierta. Solo dice: fue malo ante los ojos de Jehová. Esto no es una omisión, es un llamado a contemplar algo más profundo. Es la historia de una oportunidad desperdiciada, de una voz silenciada antes de hablar y de un nombre que solo se recuerda para no repetir su destino. ¿Y tú? ¿Eres como Er, llamado a algo grande, pero resistiéndote al propósito de Dios? ¿O serás como Tamar, despreciado por los hombres pero abrazado por Dios, porque te aferras al destino eterno? Si esta historia te sorprendió, te hizo reflexionar o aprendiste algo nuevo, déjalo en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa y queremos saber qué te pareció este relato. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna historia impactante como esta. Dios te bendiga.